Buenos días y bienvenidos a un devocional más. Hoy, martes 30 de marzo, tercer día de Semana Santa. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias. Te damos gracias en primer lugar porque nos das la oportunidad de disfrutar, Señor, un día más. Gracias porque respiramos, Señor. Gracias porque hemos abierto nuestros ojos y podemos contemplar tus maravillas. Podemos contemplar, Señor, una oportunidad más para vivir, para hacer tu voluntad, Señor, para acercarnos a ti, para escuchar acerca de ti, Padre Celestial. Gracias, Padre eterno de la gloria, Señor, porque tenemos tu cobijo, Señor, tenemos tu protección, Padre eterno, porque te tenemos a ti de nuestro lado, Rey amado, y porque podemos disfrutar de tu presencia, de tu voz, de tus palabras, Señor, de todo lo que tú has dejado para que nosotros escudriñemos, Señor, y aprendamos, Padre Celestial. Padre eterno, nos encontramos en una semana culturalmente especial, Señor, Semana Santa, una semana muy reconocida en nuestro país, Señor, en algunos países, Padre Celestial, donde muchas personas están un poco más sensibles a tu voz, a tu palabra. Sus corazones están un poco más abiertos a escuchar tu voz, Padre Celestial. Muchas personas en este tiempo deciden guardar sus corazones, sus actitudes, la manera de pensar, de realizar ciertas actividades. Y Señor, queremos que tú seas ayudándonos a aprovechar al máximo esta oportunidad para dar el mensaje correcto, Señor, para hablar a las personas, para llegar a los corazones a través de tu palabra, Señor, esa palabra tan hermosa y poderosa, Señor, que transforma vidas, transforma corazones. Ayúdanos, Señor, a aprovechar estas oportunidades para entrar en cada vida, Señor, con tu mensaje y que seas tú transformando cada una de estas vidas. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Parábolas. Según el sabio Google, las parábolas son una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Jesús explicaba sus doctrinas con parábolas. Las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones dichas por Jesús de Nazaret que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. Si nosotros hemos escudriñado o hemos buscado, hemos estudiado, hemos leído alguna vez los evangelios, especialmente las que se encuentran en la segunda parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, los 4 libros evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, encontramos en su mayor parte la historia de Jesús, de nuestro Maestro, nuestro ejemplo a seguir, el Hijo de Dios. Y si leemos detenidamente los capítulos de estos libros, encontramos a Jesús en una situación similar, que era enseñando. Jesús siempre se encontraba, o en su mayoría de los pasajes que leemos en estos capítulos, en estos libros, se encontraba enseñando a multitudes, enseñando diversos temas, diversas cosas que quería que las personas escucharan acerca de Dios, acerca de lo que debían hacer, acerca de la conducta humana. La parábola es una narración sobre un hecho cotidiano de la época presentado de una manera exagerada para dar a conocer un misterio espiritual. No son fábulas, pues en estas no intervienen personajes animales con características humanas, ni tampoco son alegorías, pues se basan en hechos u observaciones creíbles de la naturaleza, teniendo la mayoría de estos elementos de la vida cotidiana. La finalidad de las parábolas de Jesús es enseñar cómo debe actuar una persona para entrar al reino de los cielos, y en su mayoría revelan también sus misterios. Yo sé que quizás en nuestra vida hemos escuchado muchas parábolas o hemos escuchado muchas enseñanzas acerca de Jesús o que Jesús enseñaba a las multitudes. Quizás alguna de las personas que en este momento se encuentra viendo el devocional de hoy, quizás no asiste a una iglesia frecuentemente. De pronto no está involucrado en las actividades de la iglesia. Lo más probable es que no asista a todos los cultos. Pero tengo la plena seguridad de que alguna vez en su vida ha escuchado alguna historia
acerca de Jesús o acerca de lo que él enseñaba. Jesús siempre, como lo mencionaba anteriormente, se encontraba enseñando. Esta era una acción similar en la que encontrábamos a Jesús en estos pasajes, y sus enseñanzas las hacía acerca de las parábolas. Si tiene la oportunidad, allí donde se encuentra, le invito a que me acompañe al libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 10. Dice así: propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. De pronto para algunos es un poco complicado entender estas palabras, pero lo que tenemos para resumir, o lo principal de este pasaje que acabo de leer, es el hecho de que Jesús mismo explicaba que el propósito de las parábolas era poder acercarse a aquellas personas que quizás aún escuchando la palabra de Dios no entendían, no entendieron y quizás no entenderán. Encontramos muchas personas que han oído de las palabras de Jesús, que han oído enseñanzas en las Escrituras, pero no quieren escuchar realmente. Sus oídos no están oyendo realmente la palabra de Dios y no están percibiendo lo que Dios tiene para sus vidas y lo que Dios pretende con cada una de sus vidas. Las parábolas eran fáciles de entender, estaban relacionadas con historias cotidianas, como lo acabamos de leer, acerca de actividades, historias, personas de la vida real, de la vida normal, como usted o como yo, para que así pudiéramos ejemplificar las enseñanzas que él quería dar a conocer. Algunas de las parábolas más famosas que encontramos en la Biblia, o quizás usted las haya escuchado alguna vez, pueden ser la de el hijo pródigo. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado la parábola del hijo pródigo. Un joven que decidió pedir una parte o la parte que le correspondía de su herencia, se fue, la malgastó, y cuando vio que ya no tenía nada más, que lo había acabado todo, lo había malgastado todo, decidió volver donde su padre. Quizás a la primera vista de esta parábola nosotros diremos: ¿qué tiene que ver esto con una enseñanza? ¿Qué pretendía Jesús enseñar a través de la historia del hijo pródigo? Una persona tan egoísta que simplemente decidió abandonar a su padre, pidiendo lo que le pertenecía e ir a malgastarlo. Bueno, realmente es la historia de nosotros. Esta parábola nos deja ver nuestros propios actos. ¿Cuántas veces nosotros hemos decidido alejarnos de Dios? Hemos decidido aprovechar de nuestras posesiones, hemos decidido buscar los placeres de la vida, malgastar, ser egoístas. Pero la importancia de este pasaje es el final. El padre simplemente decidió recibir nuevamente a su hijo en sus brazos, adoptarlo nuevamente en su hogar, sin repercusiones, sin castigarlo, sin reprenderlo por quizás haberse ido y abandonarlo a él. Y ese Padre es nuestro Padre Celestial. Él decide aceptarnos a nosotros, aunque nosotros hayamos pecado, hayamos decidido abandonarle, hayamos decidido seguir los placeres de la vida. Él siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos a cada uno de nosotros. Quizás también hemos escuchado la parábola del buen samaritano, un hombre justo que simplemente iba por su camino y fue atacado. Muchas personas de la iglesia en ese tiempo pasaron por su lado y simplemente lo abandonaron. Pero hubo alguien, un buen samaritano, en la cultura judía o en la cultura en la que se desarrollaba la historia, la persona que decidió ayudarlo normalmente no lo hubiera hecho
por cuestiones culturales, porque no se llevaban bien entre estas dos tribus, entre quien estaba lastimado en el suelo, había sido robado, y quien decidió ayudarlo. Pero él tenía un corazón muy grande y simplemente se interesó por ayudarlo. En esta historia también podemos rescatar el amor de una persona, y ese es el amor que Jesús tuvo con nosotros. Murió en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos acercarnos nuevamente a Él. También tenemos la parábola de la oveja perdida, y yo creo que también la hemos escuchado muchos de nosotros. Una parábola que habla acerca de un rebaño muy grande, muchas ovejas y un pastor. El pastor tenía todas sus ovejas bajo control, pero se le escapó una. Y él no lo dudó un momento, dejó las demás ovejas allí donde estaban y decidió irse en la búsqueda de esa única oveja perdida. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado en algún momento solos, tristes y pensando que nadie se va a interesar por nosotros, que nadie va a decidir dar la vuelta para buscarnos, para mirar dónde estamos, para mirar en qué situación nos hemos metido. Creemos que nadie se interesa en nosotros y que no tenemos ningún propósito en esta vida. Pero este buen pastor que abandonó o dejó por un momento a las demás ovejas y se dedicó a buscar la única que se le había perdido, también ejemplifica a nuestro Padre Celestial. A Él no le interesa lo malo que hayamos hecho, no le interesa lo bueno que quizás en algunas ocasiones hemos alcanzado y nos posiciona dentro de la sociedad. A Él le interesa nuestro corazón, le interesa lo que somos, le interesa quiénes somos. Y decide ir a buscarnos, decide ir a aquel rincón en que nos encontramos escondidos, quizás llorando, quizás pasando una situación un poco complicada, quizás pensando que no tenemos valor, y hasta allí Él llega, hasta allí Él va a buscarnos porque para Él somos todos importantes. Así como estas parábolas que acabo yo de nombrar, muchas más parábolas fueron habladas por Jesús y las encontramos en la Biblia. Yo creo que son muy hermosas. Yo creo que hemos podido escuchar estas palabras y hemos podido recibir una enseñanza tan gratificante y tan aplicable a nuestro diario vivir. Y se encuentran allí, en la Biblia. Lo único que tenemos que hacer es coger las Sagradas Escrituras, buscar, leer y empezar a estudiar la palabra de Dios. Empezar a estudiar estas fáciles enseñanzas que Jesús nos dejó, con unos mensajes increíbles, poderosos y llenos de amor para cada uno de nosotros. Estas parábolas también manifestaban autoridad de parte de Jesús para aquellos que querían contradecirle. En el tiempo en que Jesús se desarrollaba allí en Jerusalén, Jesús evadió las trampas tendidas por los sacerdotes. En el Monte de los Olivos, y al contemplar a Jerusalén, enseñó en parábolas y les advirtió a sus oyentes contra los fariseos. Predijo la destrucción del gran templo de Herodes y les habló a sus discípulos sobre los acontecimientos futuros, incluso su próxima venida. Las parábolas simplemente no son enseñanzas de amor, también eran fuertes advertencias, con enseñanzas muy importantes, incluso que contaban acerca de acontecimientos venideros. Y eran una muestra de autoridad en contra de aquellos que querían insultar o que querían negar la presencia de Jesús allí en Jerusalén. Si vamos a las Escrituras encontramos a algunos grupos de personas llamados, o entre ellos los fariseos y los escribas, que se dedicaban a estudiar las Escrituras, a estudiar la ley, a estudiar aquellos libros que se habían escrito antes de la aparición de Jesús, y lo criticaban a Jesús. Decían: ¿con qué autoridad este hombre se para allí a hablar, a enseñar con tanta multitud, a hablarles estas parábolas? Y Jesús muchas veces utilizó estas mismas parábolas para mostrar su autoridad, para darles a entender que Él era el enviado por Dios y que estas enseñanzas eran la verdad y que Él no estaba inventando cosas, que Él no era cualquier persona, sino era el Hijo de Dios. Ellos no tuvieron más remedio que callar. Si vamos a revisar los pasajes, nos encontramos que estos mismos escribas y fariseos que querían tentarle y querían negar su autoridad, simplemente quedaron en vergüenza. Tuvieron que callar porque no tenían
nada más para responder. Las parábolas son una fuente hermosa de conocimiento y de amor que Jesús dejó en las Escrituras. Estas palabras maravillosas, historias llenas de increíbles acontecimientos que Él enseñó a las multitudes. Nosotros las tenemos todas dispuestas en las Escrituras, las tenemos en la Biblia el día de hoy para leerlas, para repasarlas, para aprender de ellas y para compartirlas a los demás. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por todas las hermosas historias que tú nos has dejado. Encontramos la historia de personas valientes que hicieron la labor que tú les encomendaste, que te obedecieron, que no tuvieron temor alguno a las cosas que pasaban a su alrededor, a los ataques del enemigo, sino que fueron fuertes, valientes, persistentes en tu palabra, Señor. Y también encontramos estas historias, las parábolas, esas maravillosas narraciones que fueron utilizadas por Jesús para enseñar temas tan importantes y tan llenos de conocimiento, Señor. Ayúdanos cada día a poder escudriñarlos, Señor, sacar provecho de cada una de estas parábolas y poder llegar a las demás personas con estas mismas historias, con este mismo amor con que Jesús llegaba a las multitudes. Que corazones sean transformados a través de tu palabra, Señor, a través de estas hermosas palabras que tú dejaste. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.